Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas La Escritura Maya, Pasado y Presente, a razón de la exposición La Palabra Visible, que está actualmente en exposición en el Palacio Cantón. Vamos a cerrar el ciclo expositivo de esta maravillosa exposición con este ciclo de charlas. Varios arqueólogos, académicos, lingüistas nos van a acompañar en este proceso y vamos a tener un inicio muy especial. Hoy nos acompaña el arqueólogo Guillermo Cantún, quien va a dar la charla el día de hoy, y nos acompaña también el arqueólogo Gabriel Ewan, quien es parte del área de servicios educativos del museo y quien está coordinando todo este ciclo de charlas. A ambos les agradezco mucho estar aquí. Empezamos con Guillermo porque él acompañó todo el proceso de la exposición. Fue nuestro asesor, curador, hicimos revisiones de las colecciones, se integró con todo el equipo en todo el proceso del desarrollo del proyecto museográfico, de la gráfica museográfica. Fue un proceso muy interesante y fue pues una maravilla poder trabajar con él. Ya el don Gabriel se ocupará de presentarlo formalmente y quisiera leerles un párrafo que escribió Guillermo en la cédula introductoria de la exposición que me parece que representa maravillosamente bien la intención de lo que es esta exposición, para ya después dar pie a continuar con la presentación de Guillermo y a Guillermo con su propia presentación, que es esta gran introducción a la escritura jeroglífica maya, ¿no? Escribe Guillermo, en la palabra visible se muestra la herencia que los mayas nos transmitieron con sus representaciones escritas durante más de 2000 años en el pasado, fragmentos de nuestra historia que la selva no pudo destruir y que el fuego inquisidor no logró quemar. Hoy podemos leerlos en voz alta y rememorar aquello que creíamos perdido. Es así de poderosa no la exposición, pero sí la información y las piezas que están en exhibición y todo este proceso de poder transmitir los contenidos y el conocimiento, ¿no? Para el museo ha sido ha sido un privilegio poder presentar este proyecto y estamos muy contentos de que cierre de esta manera, con este acompañamiento y con esta posibilidad de tener, de poder entender y conocer un poco más directamente de quienes investigan y quienes producen información, lo que sucede con los proyectos museográficos, ¿no? Muchas gracias a ambos y los dejo con Gabriel Ewan y con Guillermo Cantún. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias La Escritura Maya Pasado y Presente. En esta ocasión, inaugurando el ciclo, tenemos al arqueólogo Jesús Guillermo Cantún Rivera, que él es arqueólogo por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Yucatán, autor de un capítulo dedicado a la epigrafía maya en el libro En los antiguos reinos del jaguar, investigaciones arqueológicas en Yucatán, de la Biblioteca Básica de Yucatán. Ha escrito también un capítulo dedicado al monumento 6 del sitio de Tortuguero en Tabasco, en el libro Tortuguero y el año de los mayas de la UADY, en colaboración con los arqueólogos Rafael Burgos y Joy Palomo del Centro Regional INA Yucatán. Realizó diversas publicaciones sobre los elementos arquitectónicos en estuco modelado en la estructura Cabul de Izamal. También ha colaborado como profesor de epigrafía maya en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y en el Centro de Estudios Mayas Yuri Norosov. Y como dijo nuestro director, él fue el curador de la exposición La Palabra Visible, Escritura Jeroglífica Maya, del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón. Pues les dejo con el arqueólogo para que inicie su conferencia, que lleva por título La Palabra Visible, la Escritura Jeroglífica Maya.
Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos los involucrados. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Muy bien. Pues el título de esta presentación es básicamente el nombre de la exposición. Fue una exposición que se llevó a cabo con la participación del Centro de Estudios Mayas Yurik Norosov y se coordinó junto con el Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón. Yo aquí voy a hacerles un resumen bastante sucinto de las primeras salas expositivas y también en cierta medida va a ser bastante didáctico, un poco para articular lo que puedan llegar a ver en la exposición. Primero, tenemos que tomar en cuenta que este capítulo dramático y destructivo de la historia de Yucatán es un momento de inflexión no solamente para la historia civilizatoria de Yucatán, sino también para la historia del sistema de escritura. Es bien sabido por todos que el auto de fe de Maní destruyó muchísimo conocimiento, entre ellos libros jeroglíficos. Y sin embargo, a pesar de que Landa fue copartícipe de la destrucción del sistema de escritura, la destrucción total de este sistema llevó alrededor de 100, 150 años más después de Landa. Por lo tanto, él no es el único destructor, fue un trabajo conjunto. Sin embargo, sí Landa nos deja una de las llaves más importantes para llegar a descifrar la escritura jeroglífica maya, que es el llamado alfabeto de Landa, en la página 45 de Relación de las Cosas de Yucatán. Y es gracias a esta llave, por así llamarla, que investigadores posteriores lograron descifrar la escritura jeroglífica. Uno de los primeros pasos que se dio fue dado por Ernst Forsman, quien, digamos que cuando él se encuentra el Códice de Dresde en la biblioteca de Sajonia, él queda fascinado y utilizando Relación de las Cosas de Yucatán, logra entender cómo funciona el calendario maya. Sin embargo, durante mucho tiempo, los conocimientos sobre el calendario, pues digamos que colorearon o hicieron tendenciosas las ideas de los investigadores acerca de cómo era la cultura maya. No fue sino hasta que Yurik Norosov introduce su método para descifrar los jeroglíficos que la parte fonética de los signos se abre. ¿Sí? Este desciframiento fonético es lo que posibilitó el poder leer ya con confianza la escritura jeroglífica. Muchos otros investigadores han participado de las lecturas y desciframientos a partir de los descubrimientos de Norosov. Por ejemplo, antes de que las lecturas de Norosov y su método llegasen a América, Tatiana Poskirakova, ella siendo norteamericana en ese momento, introduce la idea de que en las inscripciones había historia. Y pues sus ideas fueron reforzadas cuando por fin el desciframiento llegó, digamos que se unieron las dos escuelas, por así decirlo. Y pues esto posibilitó recuperar una historia que estaba perdida. Por fin podíamos leer la escritura jeroglífica maya a partir de ese momento. Ahora, ¿qué es la escritura jeroglífica maya y dónde podemos encontrarla? Bueno, el área maya es el área continua donde se desarrollan las diferentes poblaciones que hablan alguna lengua de la familia mayense. Sin embargo, no en todas las tierras bajas se desarrolló esta escritura jeroglífica de la cual estamos hablando. Se desarrolló principalmente en las tierras bajas. Es el área que está coloreada de amarillo y de blanco en el mapa. Y bueno, en toda esta zona continua es donde podemos encontrar la escritura jeroglífica. Inclusive habría que mover un poquito más al sur porque tenemos aquí sitios como Chincultic,
y Copán, que están dentro de lo que llamaríamos las tierras altas, y sin embargo, ellos participaron de esta cultura clásica. Entonces, en esta área es donde se desarrolló un solo sistema de escritura que registró un solo idioma de prestigio. Y este sistema de escritura se desarrolló durante el preclásico tardío. Son las evidencias más tempranas que se tienen de este sistema de escritura. Florece durante el clásico, entre el 250 y 900 después de Cristo. Durante el posclásico se conservó principalmente en pintura mural y en códices. Y finalmente, con la invasión de los europeos, es que comienza un proceso de destrucción y abandono de este sistema de escritura, y los idiomas mayas empiezan a registrarse con escritura alfabética con caracteres latinos. Es después de ese momento que se abandona el sistema de escritura maya. Sin embargo, durante casi prácticamente 2000 años tenemos un solo sistema de escritura registrando un solo idioma de prestigio. Es decir, la escritura que podemos encontrar en Palenque podría ser entendida por alguien de Tzivichaltún, y la escritura de Tzivichaltún podría ser entendida por alguien de Copán, y la escritura de Copán podría ser entendida por alguien de Calakmul. Entonces, eso es a lo que me refiero con un solo sistema de escritura registrando un solo idioma. Ahora, como ustedes saben, hay muchos idiomas mayas, todos se desprenden de la misma familia lingüística, y por mala fortuna el maya, que es el idioma que se habla en la península de Yucatán, le presta su nombre a toda la familia, y es por eso que los lingüistas le llaman yucateco, para poder distinguirlo de los demás miembros de la familia. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es el idioma registrado en las inscripciones jeroglíficas? Y pues bueno, los idiomas que se desarrollaron en las tierras bajas fueron los idiomas de la familia cholana, yucatecana y tzeltalana. Sin embargo, a pesar de que todos estos grupos participaron de la cultura clásica, son los miembros de la familia cholana cuyo idioma está registrado en las inscripciones. En cierta medida, algunos grupos como los tzeltalanos y los yucatecanos influenciaron la escritura ahí donde vivieron, donde se desarrollaron. Sin embargo, el idioma base de las inscripciones era un idioma de filiación cholana. Entonces ustedes van a notar, si saben maya, que las palabras son ligeramente diferentes, ¿sí? Hay un sonido distinto en los idiomas, en las palabras registradas en las inscripciones jeroglíficas con respecto al maya de hoy en día. Tomemos en cuenta que los idiomas cambian con el tiempo y divergen y se desarrollan de maneras distintas. Entonces, tomemos eso en cuenta cuando escuchemos los sonidos que podemos leer en las inscripciones jeroglíficas. Ahora, en la escritura jeroglífica maya hay básicamente dos tipos de signos. Los signos silabográficos, es decir, signos que representan sílabas abiertas de la forma consonante vocal. Como en este caso, esta es la cabecita de un loro y representa el silabograma A. Esto representa una flor de nenúfar y es el sonido ba. Hay otro grupo de signos que vamos a llamar logogramas y representan palabras completas o raíces léxicas. En este caso, este logograma representa el sonido tun o la palabra tun, y de este lado, este otro signo representa el sonido o la palabra lacam. Entonces, con estos dos tipos de signos se podían escribir cualquier cosa en maya clásico. Vamos a ver que hay toda una variedad de formas de escribir. A veces una palabra puede el escribano elegir escribirla con un solo logograma. En este caso tenemos el logograma pacal, que podemos traducir como escudo.
Y en algunas otras ocasiones, el logograma puede estar acompañado de un signo silábico que sirve para reforzar el sonido que se incluye en el logograma. Entonces, esto que tenemos aquí en amarillo tiene el valor silabográfico la. En este caso, los silabogramas finales se utilizan únicamente por su consonante, y en este caso la consonante refuerza el sonido final del logograma pacal. En cierta medida ese silabograma la no suena, no decimos pacal la, pronunciamos únicamente pacal. Los complementos fonéticos se ignoran, están ahí solamente para reforzar el sonido del logograma. Ahora, así como podemos escribir las palabras con un solo logograma, también el escribano puede elegir deletrear silábicamente una palabra. El signo coloreado en verde es el silabograma pa, el que está coloreado en azul es el silabograma ka, y el que está en amarillo es el silabograma la. El deletreo dice pa-ca-la, pero recuerden que el silabograma final se utiliza solamente por su consonante, y es por ello que leemos pacal. Ahora, esta complementación fonética, es decir, el que un silabograma acompaña a un logograma, es muy importante porque ayudó a los investigadores a poder esclarecer o discernir cuál es el valor de los logogramas. Sin embargo, para los lectores de la antigüedad también era importante porque ayudaba a diferenciar y esclarecer la lectura de ciertos signos que pueden parecerse mucho o confundirse. En este caso tenemos la cabeza de un jaguar. Del lado izquierdo tenemos la cabeza de un jaguar con los ojos como entreabiertos, y del lado derecho tenemos la cabeza de un jaguar que tiene 3 puntos en el interior de su ojo. Ambas cabezas de jaguar son muy similares, pero tienen valores distintos. Uno tiene el valor Balam y el otro tiene el valor Hish. En el caso de Balam, el silabograma ma en color azul, que lo acompaña al final, nos refuerza el sonido final en M, para que leamos Bahlam. Y en el caso de Hish, el silabograma Hi que tenemos en verde, nos refuerza el sonido inicial en Hi del logograma Hish. En este caso, sirven no solamente para esclarecer el sonido del logograma, sino también para poder diferenciarlos en el caso de que haya duda al momento de leerlos. Como una pequeña aclaración, de repente vamos a tener algunos sonidos entre corchetes que debemos suponer que no están presentes en el deletreo de los jeroglíficos, pero que históricamente y a través de la lingüística histórica sabemos que, o deducimos que estos sonidos deben estar ahí. Ahora, hay signos que son homófonos, ¿sí? Eso quiere decir que son signos que tienen orígenes gráficos diferentes y sin embargo comparten el mismo valor. Aquí tenemos 4 signos muy distintos. Este de acá, este de aquí, este de acá y este de aquí. Y estos 4 signos tienen el valor U y por lo tanto pueden intercambiar libremente en cualquier contexto. Es decir, podríamos argumentar que son la misma letra, a pesar de que se vean muy distintos. Para complicar más las cosas, este que vemos acá puede representarse caligráficamente de maneras distintas, como tenemos aquí y aquí. Aunque los vean ligeramente distintos, se trata del mismo silabograma U. También tenemos ejemplos como aquí, donde tenemos el numeral 4, cuyo valor es chan, la cabeza de una serpiente, que también es chan, este glifo de cielo, que también tiene el valor chan, y la cabeza de un ave, que igualmente tiene el valor chan. A pesar de que las representaciones son diferentes,
y que tal vez hay una tendencia a que se utilicen en contextos en los cuales signifiquen lo que representan gráficamente. Por ser homófonos, el escribano tenía la libertad de intercambiarlos libremente. Entonces, de repente podemos tener un texto en el cual estamos hablando del cielo y se utiliza el glifo de la serpiente. No importa, porque lo importante es el sonido que representan. Aquí tenemos un ejemplo de dos palabras que comienzan con U, donde el escribano decidió utilizar dos variantes distintas. Aquí tenemos el retrato de un tlacuache, de una zarigüeya antropomórfica, sujetando un códice. Y aquí al final tiene dos signos silábicos. El silabograma U de este lado y el silabograma Chu de este otro. Recordemos que el silabograma de último se utiliza solo por su consonante y leemos uch, que es la palabra en maya clásico para tlacuache o zarigüeya. Ustedes reconocerán, si saben maya yucateco, la palabra och, que es la palabra para zarigüeya o tlacuache en el maya de Yucatán. Aquí podemos notar una diferencia en la pronunciación. Del mismo modo, aquí tenemos una de las variantes de U que vimos con anterioridad. Y aquí tenemos el silabograma SU. Y leemos US, que es una palabra en maya clásico para sopilote. Ahora, si comparamos con los silabograma U que tenemos acá, podemos ver que se trata de esta variante y de esta variante. ¿Sí? Los tenemos aquí. Ahora, a veces ocurre el caso contrario, donde un mismo signo puede tener diversos valores. Y estos valores van a cambiar según el contexto. Como ocurría con la cabeza del jaguar que vimos hace un momento, a veces la única manera de diferenciarlos es con los complementos fonéticos. En este caso, los tres ejemplos representan la cabeza de un mono zaraguato. Sí, este mono zaraguato ustedes lo pueden ver en la exposición como el famoso escribano de Mayapán. Este portaincensario que fue excavado en el sitio arqueológico de Mayapán representa al dios de los escribanos que personifica a un mono zaraguato. La cabeza de este mono zaraguato pueden ver ustedes que utiliza una especie de diadema hecha de petatillo. Tiene algo parecido a una oreja que sale detrás de su orejera, pero que en realidad representa un tintero. Ahora, esta cabeza del mono zaraguato puede tener tres valores. Puede tener el valor itzat, el valor chuwen o el valor in. Si tiene un silabograma ti, que vemos ahí coloreado en color verde, quiere decir que este logograma termina en t y el valor va a ser itzat. Si tiene un silabograma na, que vemos en color amarillo, quiere decir que el valor va a ser chuwen. Y si vemos que tiene un silabograma ni, que vemos en color azul, quiere decir que el valor va a ser in. Vamos a ver un ejemplo para que veamos la diferencia. Esta vasija la pueden ver ustedes en la exposición La palabra visible. Está justo a un lado del portaincensario del escribano en Mayapán. Y nos vamos a centrar en este bloque jeroglífico. ¿Sí? Lo que está aquí en azul, que ven que se colorea en este momento, es el silabograma I, que nos indica el sonido inicial del logograma itzat, que es la cabeza del mono zaraguato. Y aquí abajo tenemos el silabograma ti, que nos indica el sonido final. La palabra itzat significa sabio. Aquí nomás les pongo unos ejemplos del mismo mono zaraguato en dos contextos diferentes, donde va a tener lecturas distintas y significados diferentes. En este caso, en la vasija
que está en el Palacio Cantón, el dueño de este vaso era un sabio. Aquí tenemos otro ejemplo de una vasija cerámica, pero el título dice Sac Chuwen, alfarero claro o alfarero prólijo. En este caso tenemos una fecha de cuenta larga, tenemos el numeral 2 y tenemos la cabeza del mono zaraguato más el silabograma ni para indicar que la lectura es cha-in, 2 días. Ahora, ¿cuál es el orden de lectura? Ustedes notarán que los glifos se acomodan en bloques y los bloques podemos leerlos de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Este ejemplo lo vamos a leer de izquierda a derecha y vamos a notar que dentro de cada bloque hay un signo, ¿sí? O varios signos. Usualmente los signos se van a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En este caso, este es el logograma AG, este es el silabograma TSI y este es el silabograma BA. Juntos vamos a leer AG, TSIP. AG se refiere a una persona y la palabra TSIP en la antigüedad significaba pintura y escritura. ¿Sí? TSIP se refiere siempre a la escritura pintada. Entonces, en este caso, un AG, TSIP literalmente significa el de la pintura o el de la escritura. Y se refiere a las personas que tienen por oficio pintor y escribano. De este lado tenemos el silabograma Ya. La cabeza del dios del sol es el logograma Kin. Y aquí tenemos el silabograma Ni. Y leemos Ya, In. En este caso, Ah es una vez más para referirse a alguien. Y Kin, aunque significa sol, también puede significar día. Ah, Kin entonces es la persona encargada de los días. Es un tipo de sacerdote con un conocimiento profundo del calendario y que llevaba la contabilidad de los días. La Y que vemos delante de Yahkin es un pronombre que funciona como posesivo. Es decir, después del nombre de esta persona, que era un escribano y un sacerdote del calendario, seguramente iba el nombre de su señor, ¿sí? De la persona que estaba encargado o arriba de él en la jerarquía. Ahora, a veces los textos están organizados en columnas y los vamos a leer de arriba hacia abajo. Esta es la columna 6 de Ixcalumquín. En esta primera columna tenemos en rosa el silabograma U, en naranja Wo, en amarillo Jo y en verde tenemos Li. Y leemos U, Wohol. La palabra Wo significa letra, pero evidentemente en esta época no se refería a las letras del alfabeto latino, sino a los glifos, a los signos de la escritura jeroglífica. Y se refiere a escritura en general. En este caso, la U delante de la palabra woj es un pronombre que funciona como posesivo y se refiere a la tercera persona del singular. Entonces, U wojol vamos a entender que es su escritura o sus glifos. ¿Sí? Es la escritura de alguien. Esa persona se menciona en el siguiente bloque. Vamos a tener estos dos bloques, donde tenemos el silabograma ki y el silabograma ti. Para que leamos, tenemos el silabograma ki y el silabograma ti para leer kit, que es un término honorífico que a veces se suele traducir como padre o dueño. Aquí en rosa tenemos el silabograma pa y el silabograma a para que leamos pa. La palabra pa significa roto, cuarteado, partido o rajado. Y de este lado tenemos i
tenemos K y tenemos Si para leer Ikats. Ikats es una palabra que suele aludir a piezas de jade. Podríamos traducir esto como el dueño de los jades rotos. Sin embargo, se trata de un nombre propio y los nombres propios es mejor no traducirlos por cuestiones de claridad. En el siguiente bloque tenemos el silabograma Sa en azul, el silabograma Ja en rosa y el silabograma La en naranja. Y leemos Sahal, que se trata de un título nobiliario. Este título se origina en la raíz Sah, que significa tener miedo, y se refiere por lo general a lo que usualmente se llama gobernadores provinciales. Si este título nobiliario es de etimología incierta, si bien se sabe que proviene de la palabra tener miedo, no estamos muy seguros en traducir como temeroso o como temible. En todo caso, estos sahales suelen estar bajo el poder de un ajau. El ajau es un señor, es un noble que gobierna sobre un territorio. O bajo el poder de un ukulahau, que es un noble que gobierna sobre otros de estos nobles. Y solía cumplir la función de gobernante en regiones satelitales a la capital del señorío, aunque también podía cumplir funciones militares, siempre subordinados a un ajau. El último bloque vemos que incluye un título más. En amarillo tenemos el silabograma I, luego tenemos el silabograma Tsa y al final tenemos el silabograma Ti. Ustedes notarán que en cierta medida se rompe el orden de lectura. Aquí estamos yendo de abajo hacia arriba en lugar de ir de arriba hacia abajo. Sin embargo, en este caso debemos entender que la I está tapando la parte inferior de Tsa. Tenemos que pensar en tres dimensiones. I está por el frente, Tsa está atrás y Ti está del lado derecho. Y leemos Itzat, que es sabio. Podemos compararlo con la escritura logográfica con complementos fonéticos que vimos en la vasija. Y bueno, podemos poner todo junto y leer Uwohol, Kitpa Ikats, Sahal Itzat. Podemos traducir como es la escritura de Kitpa Ikats, el sabio gobernador provincial. O podemos proveer diversos intentos de traducción basándonos en nuestro análisis. Podríamos decir son los glifos de Kitpa Ikats, el gobernador provincial, el sabio. Podemos tener diferentes aproximaciones, al fin y al cabo estamos traduciendo lo mismo. Y bueno, ya con estas bases podemos presentar de manera sucinta cuál es el producto de esto. Es decir, hasta este momento hemos escuchado nombres, títulos, palabras, pero cuando se analizan textos largos, usualmente se suele obtener información histórica, nombres de lugares, fechas, nombres de personas, actividades, acciones. Parte de la historia está contenida en las inscripciones jeroglíficas. Yo aquí nomás les presento un pequeño ejemplo de lo que pueden ver en la exposición La Palabra Visible. Este es el tablero del templo 17 de Palenque, Chiapas. Y de este lado inicia el texto. ¿Sí? A diferencia de los otros casos en los cuales leíamos de izquierda a derecha o de arriba a abajo, aquí vamos a leer en zigzag. Comenzamos aquí y vamos de esta manera. Yendo en columnas dobles hasta que llegamos al final y entonces subimos a las siguientes y continuamos.
Ese es el orden de lectura cuando tenemos textos amplios y no solamente en columnas o filas. En este caso aquí tenemos un dibujo de esas primeras dos columnas y vemos que se registra una fecha fundacional en la historia de Palenque. Nos dicen que a partir de una fecha mitológica pasaron 9 periodos de 144.000 días, 2 periodos de 7.200 días, 15 periodos de 360 días, 9 veintenas de días y 2 días hasta un día llamado Balún Ik. Podemos traducir el nombre de este día como 9 viento. Sin embargo, al ser el nombre propio de un día es mejor no traducirlo. Es el día Balún Ik. Y esto ocurrió al final de la época de Yaxquín. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que se avecindaron o se fueron a establecer a un lugar llamado La Camjá, que es el nombre antiguo del actual sitio arqueológico de Palenque. ¿Sí? Nos están narrando el establecimiento de la capital del señorío de Palenque en un lugar llamado La Camjá. Y esto lo hizo una persona llamada Butzah Sak Chiik, y estaba en compañía de un joven o príncipe llamado Akul Mo Na. Y bueno, esta fecha maya podemos calcularla para el 27 de agosto del 490 después de Cristo. Esto nomás es un ejemplo del tipo de información histórica contenida en las inscripciones jeroglíficas. Ahora, hay varias piezas que son bastante, ¿cómo decirlo?, modestas en su apariencia y sin embargo son muy importantes históricamente. Es la tumba 1 de la estructura 42 del sitio arqueológico de Tzivichaltún fue excavada por Rubén Maldonado junto con el arqueólogo Ángel Góngora. Ellos fueron los descubridores de esta tumba. Y quien hizo el dibujo de los jeroglíficos y además la primera lectura de esta pieza fue Alexander Foss. Sí, esta pieza es como cóncava, es como una gubia, y de ahí, por el hecho de que está como raspada por la parte de atrás para formar esta forma de gubia, es que se llama Uhach Bak, es decir, es una gubia de hueso. Y le perteneció a una persona llamada Uk'u Chan Chak. Y esta persona, Uk'u Chan Chak, fue el ajau o señor de un lugar llamado Tijó. Sabemos que Tijó era el nombre antiguo de Tzivichaltún, pero actualmente es el nombre de Mérida, es el nombre maya de Mérida. Jo. Y vemos que es un nombre muy antiguo, desde la época clásica, esta zona alrededor de Tzivichaltún y Mérida se llamaba Jo. Entonces, la escritura jeroglífica no solamente sirve para conocer los nombres de gente de la antigüedad, sino también para dar sentido a los nombres actuales. Aquí vemos que hay una continuidad del nombre antiguo de Mérida hasta el día de hoy. Ichcan Tijó. Ahora, hay una tumba cuyo ajuar suele exponerse a veces en los museos. Es la tumba 8 de Oxquintoc. Y su pieza más reconocible es este mascarón o tocado de cabeza de ave que está hecho de mosaicos de concha Spondylus. Sin embargo, hay una pieza bien discreta que es este pequeño punzón de hueso
que tiene una inscripción jeroglífica todo a lo largo. Y en esta inscripción nos dicen quién era el dueño de esta pieza y quién era el ocupante. Nos dice que era un prendedor de hueso y que le perteneció a una persona llamada Olis. Una parte de su nombre no la podemos leer y su nombre termina con la palabra Tok. Este personaje, Olis Tok, es conocido porque él es uno de los pocos gobernantes de Oxkintok cuyo nombre conocemos. Su nombre aparece inscrito en el anillo jeroglífico del juego de pelota de Oxkintok. Y él era el ocupante de esta tumba, o al menos esta pieza le perteneció. Nos dicen que era un Itzat, lo tenemos aquí, la palabra Itzat. Nos dicen que era un jugador de pelota, la palabra Pitzil. Pero también nos indican que era un niño, que era una persona muy joven. Y bueno, a veces llama la atención que estas pequeñas piezas muchas veces pasan desapercibidas en las exposiciones. Les aseguro que es bien bonito que presten atención a estas pequeñas piezas, que es donde está realmente la información y las inscripciones jeroglíficas. Y hay muchas otras más que estoy seguro que los subsiguientes ponentes van a presentar, especialmente las que provienen de Ekbalam. Y pues, en general eso sería todo. Solamente quería hacer una pequeña semblanza de cómo funciona la escritura jeroglífica, presentar algunas piezas importantes para que llamen la atención y la próxima vez lo observen más de cerca. Ok, Memo, gracias. Le agradecemos al arqueólogo Guillermo por esta exposición y pues esto también es una invitación a visitar el Museo Palacio Cantón para que vean las piezas que se presentaron aquí y todas las que están expuestas actualmente, ¿sí? Ahora solo me resta invitarles a que sus preguntas, por favor, nos las escriban y se las haremos llegar al arqueólogo y trataremos de contestarlas. Una vez más le agradecemos al arqueólogo su presentación y pues nos resta invitarles a la siguiente conferencia el próximo 10 de marzo, miércoles también, a las 7 de la noche, con el arqueólogo Eduardo Puga Salazar, quien nos hablará acerca de la escritura maya, ámbitos intangibles de un universo visible. Pues gracias por su presencia y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a ti.